Este Samsung podía tener varias contorsiones gracias a su bisagra circular entre la pantalla y el cuerpo. Curioso, ¿no? Sí, amigos, otro celular extraño que no tengo y jamás he visto en la vida real, pero que es del mercado asiático, por eso nosotros acá no lo conocimos. Quien sí lo tiene es nuestro querido amigo y suscriptor Luis Blas del Río en Lima, Perú, y nos ha enviado las imágenes para poder hacer esta retroreseña, así que vamos a ver esta rareza. Ya les he mostrado celulares pocos comunes por estos lugares de la tierra, sobre todo de nuestra extrañada Sony Ericsson. Pero esta vez me sorprendí con un equipo de la surcoreana Samsung, esa misma que hoy en día es una de las más reconocidas por sus equipos móviles. Pero antes de Android, ya Samsung estaba en este mercado. Incluso, este celular me pareció súper curioso, tanto que no sabía cuál era su nombre o referencia comercial. Pasé todo un día tratando de saber cuál era. Luis Blas no me lo dijo, entonces procedí a pedirle fotos de la parte etiquetada bajo la batería del móvil, pero nada, ahí no decía nada. Le dije entonces a Luis que no haría este video, ya que no sabía cómo se llamaba y hallar información era muy difícil. Pero, oh sorpresa, Luis sí sabía la referencia. Me cuenta que al igual que yo no la sabía. Sin embargo, hace unos días otro amigo de él de Venezuela, fanático de estos clásicos también como muchos de nosotros aquí, Antonio Geyer Herrera o Geyer, la verdad no sé bien cómo se pronuncia, hasta se parece a mi nombre Heiler. Cuando vio el celular, inmediatamente le dijo la referencia. Increíble. Incluso Luis pensó que era solo por decirlo, pero al investigar en internet resultó que sí. Wow, amigo Antonio, de verdad que mis respetos y agradecimientos. Sin usted este video no se hace. Samsung SPHV4400. Así se reconoce este extraño pero increíble equipo. Sin duda, me recuerda al Nokia N93 como mínimo. Robusto y lleno de cosas a tener en cuenta en esos años. Exactamente el año 2004. Con 92 milímetros de alto, 44 de ancho, 22 de grosor, pesando hasta 98 gramos. Este equipo no pasaba desapercibido en una época donde más pequeño era mejor, pero era necesario para poder albergar esa gran pantalla, cámara, antena y pantalla externa en la tapa. De hecho, su parte más gruesa era donde estaba la cámara. Esta era de 2 megapíxeles con flash LED triple. Era al parecer el punto que más quería destacar la marca. Incluso vemos en la parte baja de la pantalla la leyenda 2M CCD Camera Premium Mobile Communication. En la acción se veía bien. Incluso tenía autofoco, apertura 2.8, gran comodidad para tomar fotos o videoclips, gracias a las posiciones de agarre cual Handycam de la época. Me imagino que el resultado era más que acorde a la misma. En esta misma parte vemos su gran bocina, puerto de infrarrojo, antena y hasta agujeros para ponerle una correa de mano. Además, botón de obturación o acceso directo. También, al abrir y girar la pantalla, esta cámara se activaba. Adicional, tenías algunos ajustes comunes para tus fotografías. Y por almacenamiento no había problemas, ya que vemos una ranura para ponerle la entonces memoria extraíble RS-MMC, ya no es común hoy en día. El celular también destacaba por su capacidad para reproducir música en formato MP3. Traía incluso varias aplicaciones para ello y puerto para conectar auriculares. Otra cosa que llamaba mucho la atención era ese trackpad circular entre la pantalla y el cuerpo, el cual se iluminaba en algunas funciones con color azul, haciendo lucir un efecto wow, además de contar con accesos directos en él. Como vemos, su menú está en un idioma asiático, así es difícil entenderlo, pero vemos algunas funciones que aparecían al presionar su botón central llamado Multipack. De hecho, su pantalla de 252.000 colores era de 144 por 262 píxeles TFT, mientras que la secundaria, que está en la tapa, era de 128 por 96 píxeles y la misma cantidad de colores. El menú general también era bastante diferente a lo que vimos por acá, con iconos en la mitad baja de la pantalla y en la parte superior unas curiosas animaciones de cada función. Al final, las típicas funciones de un móvil común, agenda telefónica, mensajería, pero con navegador básico y reproductor musical que no era cualquier cosa en esa época. También debo destacar ese teclado alfanumérico retroiluminado, con teclas grandes, legibles y bien espaciadas.
Todo esto era alimentado por una batería extraíble de 750 mAh y en la parte baja teníamos el conector del propio Samsung. Sin duda amigos, hubo muchos equipos que nosotros no vimos o ni siquiera sabíamos que existían. Y no solo de marcas comunes, sino de muchas más. Gracias al internet, hoy en día podemos darnos cuenta de ello. Agradezco enormemente a la comunidad de coleccionistas que hacen que estos videos sean posibles. Bien amigos y amigas, déjanos en tus comentarios si conocías esta extraña rareza de Samsung. Suscríbete al canal, síguenos en Facebook si aún no lo haces y activa la campanita y nos vemos en una próxima retro reseña. Te dejo con estos otros dos videos.